Bueno, continuamos ahora con lo que es el Estado mexicano en esta cápsula y vamos a empezar diciendo que la población o elemento humano del Estado puede ser definida como el conjunto de seres humanos que habitan en un territorio, o igualmente el pueblo del Estado son los individuos cuya conducta se encuentra regulada por el orden jurídico nacional. Trátese del ámbito personal de validez de dicho orden. El elemento humano del Estado mexicano se encuentra integrado por nacionales, que son las personas físicas y morales, extranjeros, que pueden ser personas físicas y morales, y ciudadanos. La nacionalidad mexicana es el vínculo jurídico y político que une a un mexicano con el Estado mexicano. Y los nacionales, personas físicas, son aquellas que el Estado mexicano les ha atribuido la nacionalidad mexicana y son de cuatro categorías. Mexicanos por nacimiento, tienen todos los derechos y nunca pierden su nacionalidad. Los mexicanos por naturalización no pueden desempeñar ningún trabajo o cargo público en los que se requiera ser mexicano por nacimiento y no pueden ocupar ningún cargo de elección popular y pueden perder la nacionalidad. Los mexicanos con doble nacionalidad tienen que renunciar a su otra nacionalidad previamente para desempeñar trabajos o cargos públicos, para los que se requiera ser mexicano por nacimiento y al igual para ocupar cargos de elección popular. Siempre se deben ostentar como mexicanos al salir o al ingresar al país y no pueden invocar la protección de un gobierno extranjero y en caso de hacerlo pierden en beneficio de la nación los bienes o derechos sobre los cuales hayan invocado dicha protección. Y también tenemos a los mexicanos residentes en el extranjero quienes pagan más impuestos que cualquier otro mexicano por vender inmuebles, al igual que por adquirirlos a título gratuito. Las personas morales de nacionalidad mexicana son aquellas que se constituyen conforme a las leyes mexicanas y tienen en el territorio nacional su domicilio legal, con independencia de la nacionalidad de sus integrantes. También podemos mencionar que el artículo octavo de la Ley de Nacionalidad existen tres tipos, y son las constituidas con cláusulas de exclusión de extranjeros que pueden adquirir inmuebles en cualquier parte del país sin ningún tipo de limitación e invertir en cualquier actividad, salvo las reservadas de manera exclusiva al Estado. También tenemos las sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros y tienen restricciones para adquirir inmuebles, al igual que para invertir, ya que solo lo pueden hacer en las actividades que no estén reservadas al Estado ni a las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Ahora, también tenemos a las personas morales con limitaciones constitucionales para adquirir inmuebles, como son las asociaciones religiosas, que solo pueden adquirir los bienes que sean indispensables para su objeto, a juicio de la Secretaría de Gobernación. También tenemos las instituciones de beneficencia pública o privada, que no pueden adquirir más bienes inmuebles que los indispensables para su objeto, lo cual es determinado por la Junta de Asistencia Privada de cada entidad federativa. También tenemos las sociedades mercantiles, por acciones, que solo pueden ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto, y en ningún caso pueden ser propietarias de dichas tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción 15 del artículo 27 constitucional. Y también tenemos a los bancos que no pueden tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. Ahora, los extranjeros, como personas físicas y morales, los extranjeros son aquellos que no son nacionales, conforme al artículo 33 constitucional y el artículo 2-cuarto de la Ley de Nacionalidad. Y nuestra legislación clasifica a los extranjeros personas físicas en no inmigrantes. Es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente de 3 días a un año con características de turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado religioso, asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido,
visitantes locales, visitante provisional y corresponsal. Tenemos al inmigrante, que es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicar en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado hasta por 5 años, con refrendo anual. Las características del inmigrante son rentista, inversionista, profesional, cargos de confianza, científico, técnico, familiares, artistas, deportistas y asimilados. Y también el inmigrado. Es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país después de haber residido legalmente en él durante 5 años, previa declaración expresa de la Secretaría de Gobernación. También tenemos de residencia, en cualquier momento pueden ser expulsados del país. De propiedad, nunca pueden adquirir el dominio directo sobre bienes inmuebles en zona restringida y en cualquier otra parte de la República. Para heredar, ya que necesitan que exista reciprocidad de su país para que un mexicano pueda a su vez heredar. También los derechos políticos que carecen por completo de ellos. Los laborales que únicamente se pueden dedicar a las actividades que expresamente les haya autorizado la Secretaría de Gobernación. En materia de inversión, ya que solamente pueden invertir en las actividades y hasta los porcentajes establecidos en la Ley de Inversión Extranjera. Ahora, las personas morales extranjeras son aquellas que no son nacionales, y es decir, las que no se constituyen conforme a las leyes mexicanas o no tienen su domicilio legal en el territorio nacional. Ahora, sobre los ciudadanos o pueblo del Estado son los nacionales con derechos políticos y se requiere ser mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Los derechos políticos o prerrogativas de los ciudadanos son votar, ser votado para todos los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos, tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República, derecho de petición en todos los negocios. Ahora, también vamos a continuar sobre un elemento territorial del Estado. Y tradicionalmente el territorio ha sido definido como el espacio geográfico dentro del cual se ejerce el poder estatal. Modernamente el territorio es considerado igualmente como el ámbito espacial de validez del orden jurídico. Y al respecto, Hans Kelsen lo define en los siguientes términos. El territorio del pecto o el territorio del Estado, como ámbito espacial de validez del orden jurídico nacional, no es una superficie, sino un espacio de 3 dimensiones. La validez, lo mismo que la eficacia del orden jurídico nacional, no solo se extienden a lo ancho y a lo largo, sino también en altura y profundidad. Y en un sentido semejante, Nicolás Pérez Serrano sostiene que dicho ámbito de validez no se limita al suelo propiamente dicho, sino que abarca también el subsuelo, sin limitación, los mares y aguas interiores, la zona de mar territorial y el espacio aéreo. Ahora, nuestro orden jurídico reconoce los dos conceptos de territorio. En primer lugar, como espacio geográfico, ya que admite que el territorio comprende el de las partes integrantes de la federación, al de las islas, cayos, arrecifes, las aguas de los mares territoriales y las marítimas interiores. Ahora, el concepto de territorio como ámbito espacial de validez se tiene que hacer extensivo a las normas aplicables en un determinado espacio geográfico y a la autoridad competente para crear o aplicar una ley en ese territorio, lo que nos facilita resolver la infinidad de problemas que se presentan en un Estado federal como lo es el nuestro, ya que nos permite distinguir dentro de la pluralidad de ordenamientos y autoridades cuál es la ley aplicable y cuál es la autoridad competente para crearla y ejecutarla. Ahora también vamos a hablar sobre principios y límites del territorio. Y existen dos principios fundamentales, que es la de exclusividad y el de unidad. La exclusividad, solo el Estado puede ejercer actos coactivos dentro de su territorio, y la unidad, el territorio forma una unidad jurídica, aunque geográfica o naturalmente esté desmembrado. También
Vamos a hablar sobre la titularidad del territorio. Como espacio geográfico, el Estado mexicano le corresponde la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Y en consecuencia, es quien determina quién es el propietario de los mismos, ya sea la federación, los estados miembros, el Distrito Federal o los municipios. Ahora, también vamos a hablar ahora sobre un elemento gobierno o autoridad. Y el gobierno es el representante del Estado, encargado de la creación y aplicación del orden jurídico. Es el órgano del Estado facultado y obligado a realizar las funciones y finalidades de la organización política. Hoy en día la clasificación jurídica más aceptada de las formas de gobierno es la siguiente: la monarquía representativa, parlamentaria, autocracia o dictadura, república directa presidencialista o democracia. Constitucionalmente, México optó por una forma de gobierno republicano, representativa, democrática y presidencialista, que de eso trata el artículo 40 constitucional. Y México es una república porque el jefe de Estado, que es el presidente, es electo y su cargo es temporal, de 6 años, a diferencia de la monarquía, en cuyo caso el jefe de Estado es hereditario y vitalicio. El Estado mexicano tiene un gobierno representativo porque el pueblo actúa a través de sus representantes, electos por él, tanto para crear como para aplicar el orden jurídico. Los gobiernos en la actualidad son representativos, salvo algunos cantones suizos. Y asimismo, México tiene un gobierno democrático en contrapartida a un gobierno autocrático o dictadura moderna, que se caracteriza por una concentración excesiva del poder político, por una disminución o anulación de la libertad de los gobernados, incluyendo sus derechos fundamentales, así como la ausencia de responsabilidad de los funcionarios públicos. Y por último, la forma de gobierno es presidencialista, porque el poder ejecutivo está depositado en una sola persona, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente es elegido por el pueblo, el gabinete lo nombra el presidente, quien puede pertenecer a un partido diferente al de la mayoría del Congreso, e igualmente el presidente no puede disolver a las cámaras, ni el Congreso lo puede exigir su renuncia a través de voto de censura o de la negativa para otorgarle un voto de confianza. En contraposición a un sistema parlamentario, en cuyo caso el poder ejecutivo se forma por un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y el primer ministro es elegido por el Parlamento. El gabinete se integra por el partido que tiene la mayoría parlamentaria y el primer ministro sí puede disolver al Congreso. Y a su vez este puede exigirle la renuncia del primer ministro mediante el voto de censura o negándole un voto de confianza. Y aquí concluimos esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando sobre el sistema de partidos.